estas punciones, estas nefrostomías, tienen un valor agregado, que es que muchas de estas fístulas, a lo mejor no todas ellas, pero un gran porcentaje relatado en la literatura, podemos conseguir, cuando son fístulas tempranas, podemos conseguir que muchas de ellas solamente con la derivación puedan solventarse sin necesidad de una nueva cirugía. Por lo tanto, es un negocio, como decía Andrew Novick de la Cleveland Clinic. Siempre hay que intentarlo, esa derivación, porque algo podemos conseguir. Y no solamente con la fístula, sino también de estenosis como esta. La estenosis de la unión uretero-vesical. Muchas de ellas, solamente con la derivación podríamos solventarlo. Y es válido no solamente la nefrostomía, sino utilizar un catéter como este, como el Cumming-Mallecott, por vía anterógrada, o bien, si tenemos suerte, que no siempre es fácil, y podemos cateterizar retrógradamente. Para esto es importante, por ejemplo, un flexible, tener un ureteroscopio flexible, conseguir la vía excretora. Podemos también cateterizar retrógradamente esos riñones, esos uréteres, y podemos con ese tutelaje hasta conseguir también en esas estenosis tempranas unos buenos resultados sin necesidad de hacer cirugías reparadoras definitivas. Y Dubernard de León reportó, junto con Martin, su asistente, una gran serie de restitución del tránsito urinario en estenosis uretero-vesicales exclusivamente con dilatación a balón. Eso es un trabajo clásico de Dubernard, y estas estenosis, como las que le acabo de enseñar, pueden responder incluso ya no precoces. Ellas pueden responder a nivel de la unión uretero-vesical haciendo una derivación, incluso a través de la derivación, intentar en forma anterógrada descender hasta la unión pielureteral y utilizar un balón, y podemos en un porcentaje hasta el 50% de los casos poder recuperar estos pacientes sin necesidad de ir a una cirugía difícil. Pero ¿qué sucede en el caso de esas estenosis que son tardías, estenosis de la unión pielureteral? Bueno, también ya nosotros conocemos de los beneficios de la endopielotomía y de la capacidad de regeneración tisular evidente en el trabajo inicial descrito por Davis y que luego Smith populariza a nivel endurológico como la endopielotomía, con unos éxitos elevados. ¿Qué sucede en estos pacientes que pueden tener también estenosis en la unión pielureteral? Bueno, nosotros es lícito manipular estos casos, derivarlos y manipularlos con el objeto de corregir la estenosis. Y vamos en muchos de estos casos a conseguir que llegar hasta la unión pielureteral y utilizar los mismos métodos endurológicos para solventarlo, como por ejemplo en este niño muy pequeño, por cierto, que ustedes ven con una estenosis de la unión pielureteral, realizar primero una ampliación con balón por el delgado orificio y luego hacer una endopielotomía clásica, como estamos acostumbrados los urólogos. De nada va a diferir, nada va a ser distinto. La técnica es exactamente la misma y mucho más fácil. Son riñones que casi están en la mano, son muy fáciles de punzar porque están dilatados los cálices y podemos fácilmente acceder y realizar un procedimiento endurológico. Pero además, este catéter descrito por Kleiman y que ha dado tan buenos resultados tanto en el uréter como en la unión pielureteral, podemos utilizarlo, el Accusais, que permite cortes nítidos, como yo se los enseñé hoy en la mañana, y que es una opción mínimamente invasiva que podemos realizar solo utilizando radiología como apoyo. Es un procedimiento radiológico y que lo colocamos inflado a nivel de la unión pielureteral de riñón ortotópico o heterotópico y luego podemos pasar corriente a través de él,
y tiene un filamento de alambre que va a permitir realizar el corte con efectividad. Ya son muchos los trabajos que hay de resolución de la vía excretora estenótica utilizando diferentes niveles de la unión ureteral, utilizando el Accusais. Aquí está colocado en forma retrógrada, o también lo podemos colocar en forma anterógrada. Y los resultados han sido muy buenos, incluso con estenosis ureterales tardías. De allí que esto siempre se debe intentar. Y también hacerlo porque ahora tenemos nuevos elementos, nuevos catéteres. Este es un catéter muy útil para los efectos de estos pacientes que debemos tratar de evitar una derivación externa por aquello de la infección. Este catéter diseñado por Cort en el 95 es muy útil para estenosis de la unión o estenosis del uréter porque, fíjense, esa valvulita queda en el subcutáneo, no queda expuesta. Entonces es una derivación percutánea, pero interna, porque la válvula queda en el subcutáneo. Y tú puedes hacer test radiológico, puedes inyectar contraste a través de la válvula sin necesidad de que ella esté en contacto con el exterior. Entonces, esas modalidades, lógicamente, van a ser de utilidad. Pero otra cosa que ha incorporado mucho la endurología en el manejo habitual de estos pacientes es el doble J. El doble J ha hecho rico al inventor, por cierto, un ayudante de Carrión, de un peruano, y que Carrión fue quien lo inventó y fue el residente que estaba al lado, se le ocurrió el doble J. A Carrión, él le pasó el dato al residente y el residente fue el que lo patentó y clavó a Carrión y ahora el que está rico es aquel, porque por cada doble J ahí va el royalty para el residente. Una historia más para la urología peruana de un inventor que quedó un poco frustrado con su invento. Pero en todo caso, este invento del doble J ha sido extraordinario porque no solamente ha sido útil en la urología convencional y la endurología, sino en el trasplante renal. De hecho, es de uso rutinario en muchísimos centros, el nuestro, por ejemplo. Ahora le dejamos doble J a todos y esto ha colaborado a minimizar todos estos problemas de estenosis de fístulas urinarias posoperatorias en el trasplante renal. Esto sobre 670 casos estudiados, fíjate, bajó las complicaciones desde 8.5 a 0.22 y son más día a día los que utilizan, sobre todo con los nuevos componentes de los doble J, como uso rutinario. La litiasis urinaria es una complicación rarísima en el trasplante renal, menos del 1%, pero puede estar presente. ¿Y qué hacer en un caso como este, con una litiasis ureteral terminal que está provocando problemas en este trasplantado? Bueno, lo que Chaussy en 1983 diseñó, las ondas de choque, son efectivas también, es un cálculo. El hecho de que esté en un riñón trasplantado no lo debemos utilizar, por supuesto, sobre todo en estas litiasis que están en la unión uretero-vesical. No requieren ningún tipo de manipulación. Lo único que hay que saber es que estos pacientes hay que colocarlos boca abajo para poder centrar bien el foco de contacto de acción de las ondas litotritoras y esto va a producir extraordinarios resultados. Claro, si los cálculos son múltiples, como en este caso, tenemos que ir a un abordaje percutáneo, como hablábamos anteriormente, a un acceso anterógrado. Los resultados siempre en estos casos de litiasis, bien con litotricia, bien con procedimientos anterógrados, son muy buenos. ¿Y qué decir de estos pacientes que pueden tener reflujo? El reflujo es una condición que en muchos casos se puede dejar sin tratar. En algunos casos, por infecciones recidivantes, pueden necesitar ser tratados. Pero me refiero especialmente a los riñones primitivos que con reflujo permanente muchas veces obligan a realizar una nefrectomía porque se mantiene el paciente infectado. Pero bueno, tenemos un recurso antes de quitar esos riñones y es utilizar la aplicación de macromoléculas
tipo macroplástico, por ejemplo, y realizar una colocación de estas macromoléculas a nivel del miato por debajo submiatal y con esto conseguir la eliminación de reflujo en un porcentaje altísimo. Y podemos repetirlo, antes de quitarle unos riñones que van a colaborar con una anemia crónica inconveniente en estos casos. Y entonces, antes de quitarle los riñones, bueno, vamos a intentar quitar el reflujo, dominar el reflujo. Y dominar el reflujo cada vez son grado 5. Y nosotros hemos tenido una experiencia maravillosa en el caso de riñones primitivos que estaban ya conducidos a la nefrectomía. Pero la laparoscopia también ha colaborado como cirugía mínimamente invasiva en solventar los problemas del trasplante. Y es así como desde ese momento tenemos casos como estos. Fíjense, esto es un tremendo linfocele de lo que hablaba anteriormente el doctor mexicano, perdón, ¿cómo es que? Eduardo. ¿Ah? Angulo. El doctor Angulo, de este tremendo linfocele que llegaba hasta el riñón y hasta la pared. Y entonces levantaba la pared y provocaba, fíjense, un linfocele por lo demás aparente, pero que además